Cuentos Comunicantes, una producción del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, escrita y narrada por Aquiles Negrete Yankelevich. Los ecos del amor profano. Señoras y señores, es para mí un orgullo presentar a ustedes la puesta en escena del cuadro intitulado Amor Profano. Es una obra no rubricada, sin embargo, la atribuimos a Salvador de la Cruz, inmigrante de la Nueva España en el siglo XVII. La presentación de la obra constituye un estreno mundial, ya que esta pintura y la notación pictórica del doctor Tomás Vicente Tosca, en la que se encuentra cifrada, permanecieron ocultas por más de 3 siglos. Hoy el Teatro Clavijero de Veracruz será el primer foro en el mundo que presente este espectáculo. La puesta en escena de la presente obra es uno de los productos de mi tesis doctoral. El objetivo inicial de mi investigación era reconstruir el acento con que se hablaba el castellano en el siglo XVII y XVIII. El descubrimiento de los medios mecánicos y magnéticos para preservar el sonido es muy reciente, por lo que existe una completa carencia de registro histórico de la voz humana antes de la era del acetato. Lo anterior me condujo a la búsqueda de medios naturales de preservación del sonido. En mis investigaciones descubrí que el sonido puede dejar huella de sus ondas en los sedimentos finos, una especie de registro fósil del sonido. Con esta mínima esperanza comencé a escudriñar los inmuebles históricos de la época y en particular el fuerte de San Juan de Ulúa. Por años perseguí con mi equipo de trabajo alguna pista de voz humana, pero solo encontrábamos entre sedimento y sedimento sonidos de cañón, tormentas eléctricas y algunos otros ruidos potentes que lograron imprimir su huella en el polvo. No fue hasta que, al derribar varios muros, encontramos una pequeña cámara ciega, un espacio arquitectónico obsoleto, resultado de una serie de remodelaciones del castillo que nos permitió preservar las tenues ondas de la voz humana. No obstante, el registro de la voz que logramos rescatar está deteriorado por el tiempo y mezclado con ruidos blancos, por lo que el acento de la voz es prácticamente irreconocible. No así la historia contenida en aquel eco narrativo del pasado. La narrativa es el recuento de un bodeguero a sus superiores sobre su actividad y cumplimiento de su deber durante la tormenta que azotó al puerto de Veracruz en el año 1729. Esta historia representó el hilo conductor que dio pauta al inesperado hallazgo del libro sobre la notación pictórica. La presentación de esta noche está dividida en 2 actos. El primero es la lectura de la narrativa reconstruida a partir de los ecos y el segundo constituirá propiamente la ejecución de una pintura frente a ustedes. Quiero anticipar al amable auditorio que el contenido de la obra pictórica que aquí se expondrá es incógnita para todos los presentes esta noche, incluyéndome, ya que la notación inventada por el Dr. Tomás no permite vislumbrar el tema. Directo sobre el lienzo. Especulamos que los dotes en la pintura de Félix de la Cruz no eran particularmente buenos y por ello optó por notar la pintura. Pero esto es solo una conjetura. Lo cierto es que en algunos instantes más seremos testigos del mensaje pictórico del autor. La narrativa que escucharán a continuación es el resultado de una investigación interdisciplinaria que utilizó 3 elementos fundamentales para ser construida: el eco recopilado en San Juan de Ulúa, datos provenientes de acervos bibliográficos e inferencias realizadas a partir de los sitios históricos.
Es posible que de la dramatización y de la ficcionalización de la historia, así como de algunos de los pasajes, pueda ser cuestionado el rigor científico. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la historia? ¿Ciencia o literatura? Sea cual fuere la respuesta a lo anterior, puedo asegurar a ustedes que el ejercicio de imaginar la historia de esta manera fue lo que me permitió reconstruir lo que ocurrió a Félix de la Cruz en la tormenta de 1729 y con ello encontrar el libro del Dr. Thomas. Sin más preámbulo que el ya efectuado, daré lectura a la historia que surge de mis intrincadas investigaciones. Reflejada en los ojos aceitunados del bodeguero, se dibujaba la mar rebotando inquieta en los márgenes de la fortaleza de coral. En una tarde singular, los pelícanos regresaban mudos de la pesca y la bajamar descubría las osamentas de antiguos naufragios frente al puerto. Posiblemente algunos de ellos correspondían a las naves hundidas durante los pillajes de los corsarios europeos comandados por Lorencillo y Morgan. La Veracruz era una ciudad amurallada. A lo lejos, desde la fortaleza de San Juan de Ulúa, podía apreciarse el atardecer tras la pequeña ciudad de tablas con algunas construcciones firmes y una gran playa de pequeñas casas de madera. Félix de la Cruz, el bodeguero, había sido traído por su tío Salvador a la Nueva España para auxiliarlo en la tarea de levantar una empresa mueblera. El tío había llegado a las Indias con una compañía vasca que buscaba comercializar en Europa los productos naturales generados en el nuevo continente, aprovechando la distracción de la corona, dedicada casi exclusivamente a la afanosa recolección de metales preciosos. Salvador había visualizado la posibilidad de exportar especias, frutos, maderas, plantas medicinales y otros artículos provenientes de las vastas selvas y bosques con que contaban los nuevos territorios. El empleo fue remunerativo para el viejo hasta que el mercado descubierto fue suficientemente atractivo para la corona, la cual con presteza se apropió de los derechos de explotación. Salvador decidió entonces montar una pequeña factoría para producir muebles a la usanza europea. Reclutó a algunos indígenas para el taller, pero le hacía falta un empleado de confianza para administrar el negocio durante sus largas ausencias en busca de los materiales. Recordó entonces a su sobrino Félix, a quien hizo traer desde su natal Arcentales, en España, para desempeñar la labor. Félix trabajó durante 10 años con su tío hasta la muerte del viejo. El mobiliario europeo poco a poco cayó en desuso, siendo sustituido por moblaje criollo mejor adaptado al trópico. El joven, cuyas labores en el negocio de su tío habían sido las de administración y no las de diseño o construcción de los bártulos, no pudo competir con los habilidosos muebleros del Nuevo Mundo. Pronto se vio enfrentado a la calle en una tierra incierta, extraña y carente de garantías, pero con ciertas oportunidades para un joven sin vuelta atrás como él. Después de un largo peregrinar entre oficios pasajeros de toda índole, como estibador, mercader, herrero, panadero y velador, se incorporó al servicio del castillo como bodeguero. El puerto no solo permitía esta holganza en la libre selección de empleo, también exigía esa plasticidad en sus habitantes, pues la falta de seguridad en los escenarios económicos y sociales obligaba al porteño a proveerse de diferentes medios de subsistencia. Solo los puestos otorgados por la corona ofrecían cierta seguridad. La mirada del bodeguero lucía preocupada. Esa semana se esperaba la llegada de una flota compuesta de 2 galeones, 3 goletas y 5 bergantines. El ocaso anunciaba su pronto arribo con un haz naranja que desgarraba el cielo tibio de esa tarde de agosto. Había pasado ya más de una semana de retraso de la flota.
Esta había zarpado de Cádiz tocando las Islas Canarias y enfilando hacia La Habana. Félix tenía noticia de que la expedición solo recargaría víveres en La Habana para desembarcar en el puerto de Veracruz al fin de mes. Las numerosas dunas que rodeaban la ciudad recibían un viento espasmódico, motivando su lento peregrinaje. Habrá mal tiempo, pensó el bodeguero. Si el grupo de navíos se había retrasado, tendría serios problemas para librar el sistema de arrecifes y alcanzar los muelles por la noche. La construcción de un sistema robusto de faros ya había sido aprobada por la corona, pero tomaría algunos años llevar a cabo tales obras. Si las provisiones habían de llegar, a menos que algo extraordinario sucediera, sería hasta la mañana siguiente. «Holgazanes, cerrad la nave de conservas y el armario de herrajes», ordenó Félix a sus ayudantes. Los jóvenes asintieron de mala gana guardando la baraja española con que jugaban. En breve lapso, las pesadas puertas de los almacenes crujieron bajo la acción del movimiento. Una vez que el castillo estaba debidamente acicalado y presto para las actividades de la guardia nocturna, Félix se dispuso a dejar la isla en la pequeña barca de alijo que surcaba la rada brevemente interrumpida que se formaba entre la isla de Coral y la costa. Al poner los pies sobre las dunas grisáceas que ocupaban gran parte de la costa, percibió el bodeguero el olor mezclado de aceite de oliva con el de maíz cocido. Caminó en dirección de la ciudad cruzando la aduana marítima y el cabildo. Ya cerca de la muralla, la pestilencia de la ciudad lo sorprendió una vez más. Era un olor imposible de ignorar. No obstante, después de algunas horas dentro de la muralla, el olfato cedía exhausto y el caño abierto de las callejuelas parecía descansar sus miserias a ras de suelo. En su camino sobre las dunas de fuera de la muralla, encontró un gran número de fogatas rodeadas por grupos de indigentes de muy distinta procedencia. Indios expulsados de sus tierras, negros provenientes de las Antillas y África, unos cuantos árabes y judíos provenientes de España, y uno que otro cristiano también de procedencia ibérica, recién desembarcado y sin un real para pagar posada. A lo lejos alcanzó a escuchar una vieja canción cuyo estribillo decía: «Oh María, luz del día, tú me guías todavía, dame gracia y bendición y de Jesús consolación». Un grupo de judíos rezaba clandestinamente en continua caravana frente al muro. La gran pared recordaba el muro de los lamentos en Jerusalén y sus murmullos hebraicos al dolor acumulado en los múltiples destierros. En este balbuceo los moros y andaluces competían en cantejondo, entonando: Abenamar, Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Los cantos eran acompañados con laúd, los negros progresivamente se unían a la música tocando sus tambores y rústicas marimbas, los indios, pese a la gran algazara, permanecían en cauteloso silencio. En el momento en que Félix dejó la periferia de la ciudad y cruzó el umbral de la muralla, la noche se tornó aún más fría. En el interior de la muralla reinaba un orden más estricto que el del extramuros. No había luna llena ni mar en calma como festejaban los islámicos en sus cantares. Seguramente se avecinaba una tormenta. Félix tomó la calle de la pescadería rumbo al este. A su izquierda escuchaba unos martillazos desvelados que provenían de las atarazanas. Rodeó la plaza de armas, donde se encontraban sentados algunos esclavos descansando de sus duras faenas. Eran una serie de negros e indios, encadenados entre sí, balbuceando en español para comunicarse. Continuó frente a la parroquia y al tiempo que se persignaba, pedía clemencia para estos hombres cuya desgracia se había hecho cotidiana en la vida de un novohispano.
No obstante, en el interior de Félix, esas escenas alimentaban de manera sutil e inadvertida aquella eterna culpa que no le permitía vivir en completo sosiego. Continuó rumbo a la puerta de la Merced y 4 cuadras más adelante dobló hacia el poniente, rumbo al Fuerte Santiago, frente al cual se encontraba su casa de 2 plantas, la que fuera el taller de muebles alguna vez. Ahora la parte baja de la casa estaba ocupada por un pequeño expendio de ultramarinos de nombre El Navío. Este espacio, que seguía siendo de su propiedad, lo arrendaba a un abarrotero asturiano. Por primera vez en su travesía por la ciudad percibió un olor agradable. Este provenía de las piernas de jamón serrano y embutidos que él importaba de la madre patria. Subió a la 2ª planta, donde se encontraban sus aposentos. Era una sola estancia, grande, con techo de madera de 2 aguas. Las vigas y parte de las tablas de aquel techo provenían de los restos de los galeones y navíos de la carrera de Indias, que, incapaces de emprender el tornaviaje, eran desmantelados en las atarazanas de Veracruz. Al abrir la vieja ventana de madera que daba a Barlovento, sintió una fuerte brisa que despeinó su larga cabellera. Félix miraba hacia el puerto. Las naves de tan distinta procedencia balanceaban sus mástiles como metrónomos cuya frecuencia estuviese ajustada a agitato furioso. Se sentó frente a la pesada mesa de encino que había construido su tío para trabajar maderas y que ahora funcionaba para Félix como comedor. Mientras miraba cómo danzaba la llama en el quinqué, metía los dedos en las grietas de la mesa. Con sus yemas marcadas por el tiempo, leía como un ciego, en las fisuras, una vieja historia, una historia tan lastimada por el destierro como la propia superficie de la mesa. Permaneció largo tiempo acariciando el banco, hipnotizado por el candil y con el murmullo del aire que recorría las imperfecciones del techo. Finalmente se acercó el libro de matemáticas que le había heredado su tío, para quien era una especie de Biblia. En él, Salvador había aprendido todo el álgebra que utilizaba innecesariamente para la construcción de sus muebles. En realidad, su devoción por la geometría y por la perfección en los cálculos fue la que lo llevó a sobresalir respecto al resto de los artesanos. Se decía que sus muebles sobrevivirían al juicio final. Algunos de ellos, más que mobiliario, tenían el aire de una máquina de Leonardo da Vinci. Aquel libro palpitaba. Esta sensación tenía Félix cuando posaba sus manos sobre él, como cuando se posan sobre el Sagrado Testamento para comprometerse a decir la verdad. Nunca se había hecho la disciplina de leerlo. Lo único que conocía de él era lo que el tío, durante la comida, le había obligado a escuchar. Aquel libro, sin duda, era una puerta. Félix no sabía hacia dónde conducía, pero lo había conservado porque guardaba la esperanza de abrirlo algún día. Félix empezó a leer. Compendio matemático en que se contienen todas las materias más principales de las ciencias que tratan de la cantidad, que compuso el doctor Tomás Vicente Tosca, presbítero de la congregación del oratorio de San Felipe Neri de Valencia, y dedica al señor don Felipe V, el animoso rey de España. Tomo 2, que comprende aritmética superior, álgebra, música y pintura. En Valencia, por Antonio Bordázar, año 1709. El libro de matemáticas también introdujo al mueblero al mundo de la música, donde después de muchos ensayos y múltiples asesorías moras y andaluzas, logró fabricar algunos laúdes que con el tiempo cobraron cierta reputación. El libro tenía una marca en una hoja. El bodeguero lo abrió en ese punto y comenzó a leer. Tratado sexto de la música especulativa y práctica. Introducción. Únense en la música la filosofía natural y matemática para dar juntamente un empleo gustoso al entendimiento y un delicioso recreo al sentido. Ella es que, reduciendo a concordia encontradas y diferentes voces, eslabona una cadena
que aprisiona con suavidad los efectos y con la mixtura gustosa de sus consonancias vuelve sabroso lo insípido y lo amargo apetecible. Como dijo el poeta: Musica turbata animas, agrumque dolorem, sola levat merito dibunque, hominumque voluptas, qua fine nilincundum animis, nec amabili quicquam. La última sección, referente a la pintura, paradójicamente era la más confusa de aquel libro, ya que en lugar de presentar dibujos o grabados, consistía en una serie de caracteres y fórmulas incomprensibles. Entre sus páginas había intercaladas numerosas notas con caligrafía del tío. El bodeguero conservaba estos apuntes como recuerdo de su pariente. Un túnel del cual los silbidos del aire, el tintineo de la luz y el sabor de la fuerte brisa marítima constituían las paredes, encerró a Félix sin que éste se diera cuenta y lo condujo por 2 diminutas horas por el armónico mundo de los engranajes perfectos. Las ráfagas del viento se habían hecho pesadas, golpeaban con violencia las ventanas de la estancia. Félix se puso de pie, las apuntaló con un cerrojo rústico de madera y se dispuso a dormir. Le esperaba un día tenso. La flota que debió llegar aquella semana, con provisiones en forma de trigo, aceite de oliva, cebada, avena, lentejas, vinos, arroz, azafrán, albahaca, café, canela, almendras, nueces, romero, orégano, clavo, jengibre, pimientas y mostaza, según decía la relación enviada ex profeso desde España en una flota anterior, se había retrasado una vez más. Esta misma caravana debía embarcar de regreso a España en 3 días, pletórica de baúles de doblones, tejos de oro, macuquinas y pesos de a 8 reales. Sin embargo, algo del retraso de esta ocasión perturbaba al bodeguero, lo cual no provenía de su razón, sino de los presagios difusos de aquella noche. Lavó su rostro en la palangana de porcelana proveniente de la nao de China. Deslizó el agua de su frente sobre su pelo cano y permaneció algunos segundos contemplándose frente al degradado espejo. Pudo apreciar cómo sus cejas se habían desarrollado considerablemente. La barba le había crecido durante el día, en especial aquella que surgía del pequeño mentón partido, era en algunas áreas blanca al reflejo de la vela. El tiempo había pasado. Calculó que tendría 51 años de edad. Miró entonces sus manos. Además de las cicatrices que se había ocasionado, un grupo de manchas había poblado el revés de sus palmas. Una ráfaga apagó el quinqué que había dejado frente a la ventana. Frunció el ceño. Luego hizo un gesto de indiferencia e invocó la oscuridad total, después de soplar sobre la veladora a un costado de su cama. Le tomó algún tiempo conciliar el sueño. Giraba sobre la cama. Era una noche fresca, por lo que cubrió su cuerpo con una manta pesada. Cayó entonces en un sueño en vilo. Vociferaba respondiendo los silbidos del aire en la bóveda. Conversaba con los capitanes de las embarcaciones que en sus sueños habían llegado al puerto. Ellos le hablaban de la mala fortuna en las guerras que estaba librando España y del desastre económico que la piratería inglesa había ocasionado a la corona. Sus conversaciones oníricas se vieron interrumpidas por un soberbio golpe contra la ventana, la que acto continuo se estrelló en pedazos, precipitándose sobre el piso de la habitación. Félix alcanzó a escuchar, entre el ruido de la tormenta, gritos desesperados que provenían del callejón de San Juan. El viento derribaba todo objeto que estuviera por encima del nivel del suelo de la habitación. Félix se arrastró con dificultad hasta la cornisa de la ventana y a través del chubasco pudo distinguir a un grupo de personas que se encontraban dentro de los muros de su casa, pero el techo de ésta había volado impactándose contra la ventana del bodeguero. Antes de que pudiera pensar en auxiliar a los vecinos, el viento arreció aún más. Félix sintió como su propio techo empezaba a ceder.
Corrió entonces desesperadamente y trompicándose entre los objetos y muebles, animados por el viento, para buscar unos cabos, también provenientes de los viejos galeones que conservaba en su casa. Cuando los encontró, puso manos a la obra, comenzando a amarrar las vigas del techo a objetos pesados de la habitación, como la cama, el ropero y la vieja mesa. Aquel apuntalamiento del techo resistió una media hora, hasta que la tormenta alcanzó su fase más violenta. Félix se había atado a sí mismo al techo para ejercer mayor peso. En ese momento, cuando la fuerza del viento era indomable, el techo se elevó como cometa, suspendiendo a la mesa, al ropero, a la cama y al bodeguero, quien observaba su casa desde unas 6 varas sobre el nivel habitual del techo. Solo un cabo había resistido este último embate. Este anclaje era el que iba a un pilar construido con piedra de arrecife. El techo se agitaba como cometa sobre el edificio. Entre giro y giro desde lo alto, Félix observaba cómo la ciudad era borrada por el vendaval. Los techos salían disparados como balas de mortero. Cada hogar descobijado de esta manera soltaba un alarido desgarrado mientras sus bienes volaban por los aires. La ciudad, claramente delimitada por la muralla, recordaba una sartén friendo en aceite incandescente la cabeza fresca de un pescado. La incursión aérea de Félix se vio interrumpida de súbito por un cambio de intensidad en la corriente de aire. El techo se desplazó hacia el muro posterior del edificio, perdiendo así altitud, y cuando descendió con violencia, desplomándose tras el edificio de 2 plantas, la cuerda que unía al bodeguero con el techo a manera de cordón umbilical se trozó con el borde filoso del muro posterior, construido también con lajas de coral. La oscuridad era profunda. Félix había quedado tendido de forma inexplicable y para su fortuna dentro de su propia casa, ahora sin mobiliario, decoración ni techo. No había luna ni estrellas, el cielo se convulsionaba como caleidoscopio. No habían pasado ni 5 minutos entre su sueño y la situación presente. No había tenido tiempo para reflexionar y mucho menos para lamentarse. La caída le había ocasionado varias heridas, una de ellas en la cabeza junto al oído. Mientras se desvanecía, se sintió volar, pendiente de un inmenso pilar, como un volador de Papantla, atado por las piernas y en posición de crucificado. En sus giros veía por momentos a San Juan de Ulúa a lo lejos, como si estuviese pintado en acuarela, y las olas borraran progresivamente sus trazos. Al sur aparecía el Tajín. En las cimas de sus edificios estaban reunidos los astrónomos indios, lucían meditabundos. Intercambiaban miradas preocupadas mientras los tlacuilos del cielo estrellado bajaban con sus miradas al papel un sinnúmero de confusas adivinaciones. Cada vez que pasaba por el este se estrellaba contra una papaya gigante generando un ruido hueco y viscoso. Al penetrar en la gran fruta veía un vientre grávido con cientos de embriones mestizos colgando de sus rojas paredes, cada uno encerrado en una membrana transparente, observándolo con miedo, resentimiento y amor de hijo. Pronto se volvía a estrellar contra la pared de salida con un nuevo estruendo baboso. Al salir, las paredes de la papaya cicatrizaban con savia blanca para reiniciar el ciclo de una herida siempre abierta. Cuando lograba despojarse de la carnosidad de la fruta selvática, encontraba al norte una madeja humana de la que surgían brazos, pies y cabezas de todas las razas. Aquel agregado humano fornicaba en su interior. Una de las manos empuñaba una espada y con ella lastimaba todo el resto de las extremidades convulsivas, incluso posiblemente en la confusión a sus propias carnes. La bestia aquella sudaba y se orinaba. El suelo estaba manchado de sangre. Algunas piernas y brazos lucían llagadas de enfermedad. Un espantoso ruido de fornicación múltiple o gelatina en vibración acompañaba aquel estado de unión. Bajo el alto mástil, un conjunto vestido de blanco cantaba y bailaba
al ritmo de un nuevo tipo de música. Se acompañaba con guitarras selváticas, cantaores y arpas, mientras una especie de bailaor taconeaba sobre una tarima al son de la misteriosa música. En principio, el fandango era muy animado y alegre, pero la letra parecía ir en sentido inverso, siendo melancólica y un tanto sarcástica. Cuando recuperó el sentido, Félix sintió como si su corazón goteara. Se sorprendió en llanto sobre la fría losa de su casa desfondada. Recordó entonces a la flota de Abasto. Ante todo, era su responsabilidad dar apoyo en el puerto. De seguro estarían en serios problemas o habían naufragado por la tempestad. Tomó algunos ropajes mojados y un bolso donde introdujo los objetos valiosos que el vendaval no había desaparecido. Entre ellos el libro, un tanto deshojado, el cual metió en una caja de madera que encontró entre los objetos sobrevivientes. Finalmente dejó su casa en ruinas. Con atuendo abigarrado se dirigió al muelle, sosteniéndose de los muros, gárgolas y aldabas de las casas para no ser barrido por las incesantes corrientes de aire. Por las callejuelas surcaban acarreados por el viento múltiples objetos, sillas, ropa, cacerolas, almohadas y una que otra ave rastrera tratando de planear y aletear sin éxito en medio de las turbulencias. Se escuchaban voces de mando de hombres españoles que trataban de rescatar los bienes más importantes de cada familia. Las esposas indias y negras, en su mayoría, lloraban abrazando a sus hijos mestizos y mulatos respectivamente. Los indigentes miraban con la sonrisa de quien no tiene nada más que perder la nueva desgracia. Después de múltiples bambalinas y tropezones, Félix consiguió alcanzar el malecón y se dirigió al improvisado faro en el muelle. Al subir a este, se percató de que la antorcha había sido apagada por el vendaval. Miró a lo lejos y trató de distinguir los otros dos faros, el del extremo sur de la ciudad y el del castillo, pero ambos habían sido de igual manera extinguidos. Sin estos, sería imposible para la flota llegar a tierra. Félix observó que en el oscuro insondable de aquella noche resaltaban unas tenues lucecillas. Eran las brasas de las fogatas que cintilaban junto a la muralla, aquellas brasas que habían sido protegidas por los troncos carbonizados y por la arena que había sepultado parcialmente las hogueras, sellándolas así contra el agua. También pudo distinguir a lo lejos, parpadeando entre la bruma, las luces del interior del fuerte Santiago. Las antorchas habían sobrevivido a los vientos gracias a los gruesos muros con que contaba el almacén de armas y la protección contra el viento del norte que ofrecía la muralla. Todavía sin recuperar el aliento por la carrera y la angustia, Félix decidió tomar algunos instantes para pensar, sentado en la parte alta de la escalera en espiral dentro del faro. Fijó la mirada en la base metálica de la antorcha apagada en actitud reflexiva. Las tenues luces en los ojos moribundos de las brasas y el resplandor de las antorchas del baluarte podían funcionar como dos guías para los capitanes, pero sería necesaria la tercera referencia y esta tenía que ser la de Ulúa. ¿Pero cómo llegar allá?, pensaba Félix con los ojos un tanto inyectados y saltones por el cansancio. Su mente se puso en blanco por algunos segundos. Sus ojos miraban sin atender al escudo de Veracruz forjado en la base de la tea. Era un emblema donde una torre coronada por una cruz latina era soportada por dos columnas griegas y enrolladas sobre las columnas aparecían dos lienzos con la inscripción Plus Ultra. Una nueva ráfaga azotó al puerto. El viento entró por la puerta del faro cónico y subió furibundo, trepando por la escalera en espiral, hasta donde Félix yacía en hipnosis. La base de la antorcha se agitó levemente, sacándolo del trance. Había un buen número de naves frente al muelle.
Muchas de ellas ya se habían hundido y solo sus mástiles o parte de sus proas sobresalían del agua. El resto, las de mayor envergadura, se balanceaban con violencia y colisionaban entre sí. Una idea descabellada surgió en el bodeguero. Intentaría cruzar al castillo brincando entre las naves. De la embarcación más lejana del muelle al castillo habría un cuarto de milla náutica. Algo fuera de su razón incitaba a De la Cruz a intentarlo. No quiso pensarlo 2 veces y echó a correr escaleras abajo para dirigirse a la punta de la escollera. Una ola lo recibió azotándolo contra uno de los troncos que soportaba el muelle. Cuando su cabeza apareció de nuevo en la superficie, estaba cerca de un cabo. Se afianzó con fuerza a él y volvió a hundirlo la marejada. Una vez más emergió, esta vez jalado por la cuerda. Se encontraba junto a un bajel medio hundido al que estaba atada la cuerda. Subió a él, ayudado por la vela cangreja que tocaba ya la superficie del agua. Trepó entonces hasta el juanete de mesana y esperó hasta que el rítmico vaivén emparejara los mástiles del bajel con el del galeón contiguo. Cuando estos coincidieron, se colgó de una de las vergas de gavia del otro barco. Bajó hasta la proa que se orientaba al islote para tratar de alcanzar el siguiente barco, pero una ola golpeó con violencia el galeón y Félix cayó nuevamente al agua. Mientras braceaba agitadamente, pudo ver el muelle a menos de 1/5 de milla náutica. La embarcación más cercana era una vieja nao que se resistía al hundimiento. Intentó nadar hacia ella, pero ya estaba exhausto y se le comenzaron a acalambrar las piernas. Pensó que hasta ahí había llegado su desesperado intento. Logró mantenerse a flote algunos minutos más, echando el vientre hacia adelante y pataleando, pero mantenerse en la superficie en aquel mar era imposible, por lo que se abandonó sin esperanza y comenzó a hundirse. Mientras bajaba, pensaba que los tiburones serían su destino en aquellas tierras. Fue entonces, a un par de varas de la superficie, que un grueso cabo golpeó su cabeza y por instinto se asió a él. Sintió como el cabo lo llevaba hacia la superficie y cuando sus ojos pudieron abrirse entre toses y temblorina, distinguió a 2 hombres que lo remolcaban hacia una pequeña barca. Lo subieron casi muerto. Eran 2 viejos, uno de raza negra con cabellera y barba blancas y el otro un indio vestido en blanco inmaculado. Flotaban en una barca tan pequeña que apenas cabían los viejos en los extremos y Félix acostado en el centro. Milagrosamente aquella barca no se hundía. Era como si una cadena pendiente del cielo los mantuviera a flote. Félix no supo si se durmió, se desmayó o estaba muerto. Cuando recuperó el gobierno de su cuerpo, se encontraba tendido en la pequeña embarcación. Su cabeza estaba protegida del intenso sol por la tabla del asiento delantero. Un pequeño río de agua recorría las costillas de la barcaza que se mecía con suavidad. El torso desnudo del bodeguero estaba notablemente quemado por el sol, al igual que sus piernas. Por fin se incorporó con grandes dolores y descubrió que la tormenta lo había llevado a la pequeña isla verde. El mar lucía turquesa. Se sentó sobre la arena blanca. No había nadie más en el islote. Solo él y la lancha de sus salvadores, pero ellos habían desaparecido. Reconoció a lo lejos una flota. Era la caravana esperada. Solo las naves más grandes habían logrado llegar a San Juan de Ulúa. Las barcas de alijo transportaban las provisiones de los galeones al castillo y de ahí a la tierra. Tras una de las torres del castillo se distinguía la cruz de la capilla de Nuestra Señora de la Escalera. En el puerto, frente a la muralla, aún humeaban pálidamente las hogueras.
En el interior de la muralla, la gente reconstruía sus casas y por un costado de la ciudad, el río Tenoya descargaba turgente sus aguas cargadas de vida al mar. Aún conservaba el talego, que se había terciado al cuello, con las escasas pertenencias que había logrado rescatar de su casa en ruinas. Sacó todo su contenido y lo dejó expuesto al sol para que se secara. Pasarían muchas horas antes de que la guardia lo comenzara a buscar, de manera que se echó a dormir bajo la sombra de la vegetación raquítica del islote. En poco tiempo la arena blanca cubrió los objetos desperdigados sobre el callo emergido. El director concluye la lectura. Esta historia nos condujo a Isla Verde, donde encontramos el libro conservado en una caja de chagane, una madera proveniente de las selvas de la región de los Tuxtlas. Gracias a la extraordinaria dureza de esta madera, que aún en nuestros días se utiliza para la fabricación de jaranas y requintos jarochos, es que el libro pudo resistir el paso de cerca de 3 centurias y llegar a nuestras manos. Lo que veremos a continuación es la interpretación de una obra encontrada entre las páginas de este libro. El lienzo que verán frente a ustedes fue preparado como lo sugiere el libro. Cola de guantes flaca que sirva para tapar los poros a lo ralo de la tela, dejarlo bien descargado y imprimar encima. La mejor imprimación y más suave es de este barro que se usa en Sevilla, molido en polvo y templado en la loza con aceite de linaza, a la cual si quisieren pueden añadir al barro un poco de albayalde para darle más cuerpo. Dicho lo anterior, los pintores ataviados a la usanza de la época como parte del espectáculo comenzaron a tomar sus lugares. Cada pintor porta un juego de pinceles, una paleta de colores y una copia impresa en notación pictórica del segmento de la obra que ha de pintar. En el centro del escenario es colocado un lienzo de más de 3 metros de altura y a sus costados se apoyan un par de escalerillas. El académico saca de su estuche una batuta de director. Se coloca frente al gigantesco lienzo y coloca sus manos en alto para indicar el inicio de la obra. 2 pintores con lápices de carbón suben por los andamios laterales. El del costado izquierdo es un hombre pelirrojo, barbado y calvo, con gran cantidad de vello que cubre su cuerpo. Su aspecto recuerda al famoso Tonatiuh. La pintora del lado derecho es morena, baja de estatura y luce un largo y nutrido cabello negro que le da hasta la cintura. Una tercera dibujante se coloca en un banquillo al centro del futuro cuadro. Se trata de una mujer joven de raza negra, con una figura excepcionalmente hermosa, larga y bien proporcionada, con seguridad de ancestría masái. Un silencio expectante se ha apoderado del teatro. Al fin el investigador baja los brazos indicando la entrada al compás. Los pintores comienzan a delinear en carbón siluetas informes. Esta actividad se continúa por algunos minutos hasta que el de la batuta cierra el movimiento cruzando los brazos y entra el siguiente trío de artistas. Nuevamente hay un intento de aplausos. La gente no sabe cómo manejarse en este nuevo tipo de espectáculo. Los conocedores de la música clásica, entendiendo aquello como el primer movimiento de la obra, sofocan los temerosos aplausos con dedos en la boca y el consecuente sonido para hacer callar. El nuevo dúo es más animado que el grupo anterior, suben y bajan escalerillas a tiempo de minueto. Esta vez se trata de un mulato grande y espigado que recuerda más a un bailarín que a un pintor, y su compañero un mestizo más bajo de estatura pero también robusto y de buen porte. La gente se emociona con la movilidad casi acrobática del dúo de pintores, a lo que se ha agregado un tercer maestro que pende en lo alto de un trapecio y pinta de cabeza. Este último es más oscuro de piel que los anteriores, pero curiosamente de alguna forma se le parece a ambos y no es menos atractivo que sus compañeros. El trío constituido por el mestizo, el mulato y el sambo han cautivado a la parte femenina de la sala y entre los aplausos dirigidos a los ejecutantes y no a la obra se escuchan también silbidos para alabar sus dotes masculinos. El gran cuadro es ya un mosaico de grandes manchas agradables a la vista.
El terceto concluye sus obligaciones con la obra y sale como entró, con gran dinamismo, despidiéndose de la audiencia como bufones. Evidentemente esta faceta del espectáculo es una espontaneidad de los jóvenes pintores. El público no puede contenerse más y rompe en carcajadas, vítores y aplausos. El tercer movimiento podría describirse como largo y melancólico. Solo hay un pintor en escena. Es un hombre apiñonado, muy gordo, que transita con dificultad el entarimado, definiendo los contornos y de esta manera haciendo surgir de lo abstracto un muro. El director imprime una cadencia en verdad lenta al movimiento de sus brazos para permitir al voluminoso experto cumplir con sus labores. El público, que está ya aburrido, ha comenzado a cuchichear y a disfrutar las incursiones del obeso a las escalerillas que se comban visiblemente con el gran lastre y amenazan con romperse de un instante a otro. El artista solitario termina su valiosa participación sin desavenencias. El público y el hombre que dirige lo despiden con respeto, reconociendo su aportación al lienzo y su notable esfuerzo. Aparece en escena un grupo numeroso de pintores. Este equipo de trabajo, en apariencia sin gracia particular, capta la atención del público con su hacer, ya que con sus trazos comienzan a revelar de manera más definitiva la expresión pictórica de aquellos apuntes inteligibles encontrados dentro del tratado. El jaleo comienza con rapidez a transformarse en ansiosa curiosidad. Para el fin del cuarto acto se distingue con claridad una callejuela en el interior de la antigua muralla del puerto de Veracruz. Es una escena nocturna. En la penumbra se advierten dos cuerpos humanos. Los asistentes comienzan a colocarse al filo de sus butacas para observar desde mejor ángulo aquel desenlace. El director da la entrada con gran pleitesía a un nuevo solista. Esta vez se trata de un hombre viejo, delgado y calvo. Sus brazos peludos penden de un cuerpo encorvado pero correoso. Es un hombre cuya nacionalidad es difícil de rastrear, un personaje típico de café mediterráneo o caribeño. Podría habérsele encontrado fumando un puro en el café La Parroquia en Veracruz, jugando dominó en un parque del viejo San Juan en Puerto Rico, leyendo un diario en La Habana Vieja o bien ofreciendo una cátedra en la Universidad de Salamanca. El viejo avanza con lentitud y se coloca frente a la obra inconclusa. Observa con criticismo los trazos previos. Mete su mano en la bolsa de la camisa y extrae de ella un gran puro. Muerde un extremo y acto continuo le da fuego. También de la bolsa extrae un pincel fino y comienza a trabajar con un ojo cegado por el humo del habano. Sus trazos se concentran en la definición de las siluetas humanas. Un cuarteto de 2 cantantes y guitarras ha comenzado a interpretar el son de los arroyuelos de Lope de Vega. Al son de los arroyuelos cantan las aves de flor en flor, que no hay más gloria que amor, ni mayor pena que celo. El grupo musical cumple con su función de amenizar, pues el cuerpo del pintor, aunque enjuto, no permite ver a los espectadores la evolución de su concienzuda labor. El joven investigador se ha recargado sobre la baranda del pequeño pedestal y observa, al igual que el resto de la concurrencia, la revelación de los personajes del cuadro. Concluye el son, el viejo tira unas cuantas pinceladas más, se aleja un par de veces agregando detalles imposibles de distinguir a la distancia y finalmente firma, a la vieja usanza y con elegante caligrafía, el cuadro en nombre del presunto autor, Salvador de la Cruz. El cuadro comienza a elevarse tirado por un par de cuerdas desde lo alto del proscenio. En la tenuidad nocturna aparece un guardia español besando amorosamente a una mujer cuyo cabello quebrado, piel morena
y labios carnosos permiten reconocer su ancestría negra e india. Una hermosa samba. Sigue siendo perturbador para sus valores morales. Otra fracción, la de los indignados, permanece en mutismo histérico, incapaz de articular algún improperio por el carácter científico del espectáculo. Un audaz que se abandera de la voz del grupo mayoritario comienza con sus palmas un nutrido aplauso para los ecos del tiempo que transportaron crípticamente desde el pasado a aquellos verdaderos Adán y Eva del Nuevo Mundo hasta aquel retrato palmario. Cuentos Comunicantes es una producción del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, escrita y narrada por Aquiles Negrete Yankelevich. Dirección y diseño sonoro, Víctor Manuel Méndez, con la música original del maestro Oscar Millán del grupo Sarambeque. Asistentes de producción, Wendy Ariadna Gallardo, Sara García Méndez y Miguel Ángel Nava. Este podcast forma parte del proyecto Narrativa SciComm para la producción audiovisual, que contó con el apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Universidad Nacional Autónoma de México, 2025.